Estimados miembros de la Resistencia, hemos despertado de nuestro letargo. Sabemos que nos extrañaron y aquí, en su carnicería de confianza, se acabaron las vacaciones y por eso estamos listos para hacer un anuncio muy importante. Hoy iniciamos la segunda temporada de la Resistencia del Bistec y para acompañarme en esta aventura les presento a otro miembro de la Resistencia, viejo amigo y conocido de todos y todas ustedes, Juan Pablo Carvajal. Gracias, hermano, encantado de estar aquí. Encantado. Aplausos, por favor, aplausos. Estimado público, gracias a todos, todas y todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Juan Pablo, que viene ahora como anfitrión, ya conocido, como decíamos, de todos y todas ustedes, y con quien junto con todas y todos vamos a recorrer, vamos a explorar los aspectos más interesantes de este territorio desértico, desde donde los conectamos con toda la resistencia, donde nos encontramos, y recordándoles que la Resistencia del Bistec son ustedes. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy contento de estar aquí de vuelta. La verdad me da un gusto enorme poder ser parte de esto. La Resistencia necesita una comunidad más amplia y me da gusto ser parte de esta comunidad. Qué bueno. Pues mira, para empezar, me traje un regalito para ponernos a tono. A ver. Te traje un detallito. Me traje de nuestra cervecería local de confianza, nuestra favorita, una Berlin Ale y una Dieguito Thunder. ¿Cuál quieres? Híjole, vamos a echar la Berlin Ale. Échale. Qué rico. Miren, así suena esto. Así suena la felicidad líquida. Híjole. Pues salud. Salud. Y esta sí es mi cervecería de confianza, ¿eh? Sí, Gardenia, patrocínanos. Ya, de una vez. Mira, nomás tenemos una coincidencia, tú y yo. Tú y yo nos casamos los dos en el Gardenia. Sí, es verdad. Y no juntos, no entre nosotros. Pero O sea, no nos dejaron, pero sí nos casamos unos con sus otras en el Gardenia. cada quien con su esposa. Así que gracias, Gardenia, por hacer nuestra vida más Por difícil. ser parte de nuestra vida. Porque Gardenia es parte de mi vida. Oye, a ver, bueno, estamos arrancando temporada. Esto lo vamos a denominar la segunda temporada de la Resistencia del Bistec. Y quisiera que platiquemos un poquito de cuál va a ser la misión de esta aventura que vamos a emprender ahora. Cómo va a ser el lineamiento y el mapa que vamos a seguir. Vamos empezando a delinear esos temas. Sí, a mí, y lo platicamos, hay algo que me intriga mucho, que es como descubrir la identidad que tenemos en este espacio, que es fronterizo, norteño, desértico, que es un espacio cultural, histórico, que tiene como pláticas que hemos tenido muchas veces, pero que a veces es importante tener las pláticas para darte cuenta de quién eres y por qué eres donde estás. Sí, definitivamente siempre, constantemente más bien hablamos de la música que nos gusta, la música del amigo músico, del amigo que tiene un restaurante, el amigo que está produciendo cerveza, el amigo que está haciendo un vino, el amigo que está con el sotole, la amiga que está con un grupo. Y en general vemos innovaciones, vemos creaciones nuevas, vemos cosas que son locales y a lo mejor aquí en Chihuahua, pues siempre decimos, no, Chihuahua es un rancho y nos conocemos todos y entre todos estamos creando como una especie de ecosistema, una cultura que la mantenemos muy local, pero que no nos damos cuenta que si te fijas en la cultura de la gente, las creaciones y todo lo que está sucediendo en Sonora, o lo que está sucediendo en El Paso, en Juárez, en Durango, hay un montón de coincidencias que nos mantenemos de cierta manera aislados por la misma geografía, ¿no? O sea, estamos como islas en el desierto donde se están creando y gestándose cosas nuevas todo el tiempo. La comida, la gastronomía, hay un montón de coincidencias que a veces no alcanzamos a ver
porque las mantenemos justo en esa plática privada, en ese tema interno y en este lugar. Y bueno, la idea, pues bueno, parte de mi idea ha sido también exponer y traer aquí también a gente, invitados en su momento, que nos hablen de eso. Que nos abran un poquito la oportunidad de conocer otros espacios, porque somos víctimas de nuestros círculos, somos Sí, víctimas también. de estar en el espacio Sí, sí, donde nos sentimos más a gusto y dejamos de entender otros lugares, dejamos de entender por Entendernos. qué la gente que puede ser mi vecino y a veces no he tenido la plática con él de cuál es la identidad o el trasfondo que le genera su identidad. Y para mí eso es lo que más me atrae de la oportunidad de discutir esto, es que cuando veo hacia Tijuana o hasta Laredo, digo, ahí hay muchísimas historias que generan la identidad de este espacio fronterizo, de este espacio desértico, de este espacio norteño, no norteño. Norteño, porque sí, es que, a ver, justo, no es suficiente decir que nuestra cultura es cultura norteña, porque nuestra cultura, pues sí, es el norte de México, pero también es el sur de Estados Unidos en un territorio que compartimos, una cultura que compartimos, una serie de elementos que existen de los dos lados de la frontera, porque la cultura, el idioma, la música, la comida no conoce fronteras. O sea, no es que la comida mexicana de este lado necesariamente sea mejor, o va a ser solo por estar de este lado va a ser Solo por ser en México. en México, va a ser más mexicana. Si tuviera pasaporte la comida, a lo mejor sí, ¿no? Pero realmente, si tú cruzas al Paso, también te encuentras unas joyas gastronómicas de platillos y productos que comemos aquí en México y que son iguales o mejores en algunos casos, ¿no? Y mucha influencia. Para Por mí ejemplo. algo que me genera mucha intriga es entender cuáles son las influencias que me hacen ser quien soy. Durante nuestra infancia, adolescencia, Sí. adultez joven, lo que sea, tuvimos muchas influencias desde el centro de México que hicieron que nos distinguiéramos un poquito como norteños y nos dieran la identidad norteña, a la música y cultura quizás un poco más masiva que viene de un espacio más internacional, pero que nosotros la recibimos quizás a través de los medios americanos y que nos Sí. influenciaron mucho a través de los medios Totalmente. americanos, que nos hicieron pues ver la vida de esta manera, ¿no? Un poco bicultural, que me gusta mucho la idea de la biculturalidad porque me hace creer que entonces nuestro mundo no está limitado por esa línea fronteriza. Cuando pongo a México entre comillas, también pienso mucho en la gente que vive en otro espacio que no es México, pero que representa a México de una manera muy, muy fuerte y que además genera cultura en ese espacio y luego la trae de regreso, ¿no? Y entonces Sí, cuando también, estás en la frontera, te alimentas mi hermano vive en Estados Unidos, de la manera en la que él vive su vida allá como mexicano y luego influencia la manera en la que vivimos acá. Y de la misma manera creo que hay una gran cultura mexicana desde la frontera sur en Chiapas que arrasa hasta acá y que nosotros alimentamos hacia allá. Ujú. Y eso me gusta porque entonces pienso que no soy solamente esa persona que creció en Chihuahua, sino soy una persona que está alimentada de una cultura súper vasta para el lado mexicano y para el lado americano y pues por X razón también, por una influencia hasta asiática, europea, que llega, ¿no? Que llega de otros lados. Sí, te acabas retroalimentando como persona, pero si no te detienes a analizar quién eres, qué eres, ya ni siquiera por qué estás aquí, eso es irrelevante, pero quién eres, ¿no? O sea, Sí. ¿qué es tu cultura? Incluso yo he visto encuestas donde le preguntan a la gente si se sienten más mexicanos o más chihuahuenses, ¿no? En Sí. esas encuestas que lo exploran ahí como el tema de la identidad de las personas.
y, bueno, a lo mejor un tema con motivos políticos, si tú quieres, pero los resultados son interesantes. O sea, hay mucha gente de Chihuahua que se siente más mexicana que chihuahuense y hay mucha gente que se siente más chihuahuense que mexicana, ¿no? Y lo mismo pasa en Monterrey, ¿no? En Nuevo León, lo mismo pasa en todos los estados, pero sí te hace preguntarte, entonces, ¿qué es ser mexicano, ¿no? ¿O qué es ser chihuahuense? ¿O qué es ser norteño? ¿O qué es ser fronterizo? O sea, y mucha gente no se detiene a pensar en eso, ¿no? Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho de eso, que es todas las capas que generan identidad, ¿no? Y ahora con mis hijas pequeñas pienso en la manera en la que ellas por primera vez ven el himno nacional en un saludo a la bandera y llega mi hija de 3 años cantando el himno nacional y yo digo, creo que mi hija debería estar cantando el himno nacional, aunque no sepa qué significa y es esta marcha militar y dices, no sé si quiero que ella se sienta mexicana por ahí. A lo mejor quiero que se sienta mexicana por otros lados, ¿no? O sea, hay una parte gastronómica que me encanta que conozca y luego digo, no, mejor que se sienta chihuahuense. O sea, prefiero que primero conozca el chile pasado el asadero y el colorado y los burritos y luego el suadero y luego el pastor. Sí, sí. Y luego el himno nacional, ¿no? o cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo generamos identidad? Entonces está cañón, porque entonces hay todas esas capas que somos todas esas capas y esas capas nos generan identidad. Entonces, si nos detenemos un segundo a preguntarnos quiénes somos, no hay una respuesta. Soy Juan Pablo, sí, eso no responde nada. Y soy chihuahuense, tampoco, güey. A lo mejor te da un indicio de que me gustan las tortillas de harina, pero hasta ahí llegamos, güey, ¿sabes? Entonces, vamos a profundizar sobre qué significa tener identidad y la identidad que me tocó a mí, pues es la de este norteño que a lo mejor tuvo la oportunidad de ver el mundo de unas maneras y luego vivirla aquí. Sí. Porque aquí somos, ¿no? Aquí estamos. Sí, sí, pues hay que ejercerla, ¿no? Esa identidad, al final de cuentas, pues es salir y convivir, que yo creo que esa es la parte esencial de la identidad también, porque te tienes que encontrar también no solo la identidad individual, sino encontrar una identidad colectiva, que es un tema que a mí me interesa mucho también explorar, de encontrar esos puntos, valga la redundancia, puntos de encuentro donde podamos voy a repetir por tercera vez, podamos encontrarnos, ¿verdad? Y coincidir, pues, en tantos mundos, tantos tiempos, tanto espacio, No, mejor del desierto. Yo creo que sí. Y eso, o sea, explorar esa parte, no solo desde el punto de vista de chihuahuense, sino ir un poquito más allá y encontrarnos con las personas que coinciden con nosotros en esos gustos, en esa perspectiva también de tanto lo que es ser mexicano como lo que es ser norteño, como lo que es ser totalmente. Y ahí yo creo que para mí lo más valioso es tener personas aquí que me muestren espacios que no conozco. Es lo que decía, ¿no? Esos espacios donde quizás yo no he tenido la oportunidad de estar o no estar seguido y que alguien me diga, oye, estas personas somos y así vemos el mundo también. Sí. Esa es la discusión que quiero tener porque con ellos amplío yo mi mundo, me doy la oportunidad de entender también quién es la comunidad a la que pertenezco y ojalá pues me entienda mejor con ellos y con más, ¿no? Con más personas. Fíjate, otro tema que me gusta mucho a mí, que está totalmente relacionado a esto, es el tema del lenguaje, ¿no? Si lo piensas, o sea, aquí sí tenemos un lenguaje diferente, incluso ya tenemos una denominación para un poco la lengua que hablamos, ¿no? O sea, el Spanglish es una realidad, o sea, yo creo que sí necesitamos como reconocerlo, nombrarlo, ¿no? O sea, el Spanglish no solo es una curiosidad, es una lengua que se habla aquí, o sea, sí hay una combinación. Si tú te vas al Paso y te vas a Juárez, pues encuentras un montón de palabras
es más, no solo palabras adaptadas, no anglicismos, solamente anglicismos, porque los anglicismos a lo mejor sí los encuentras en cualquier parte del país, incluso en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo en general. Sí, claro, del mundo, por supuesto, ¿no? La influencia está fuerte. Es fuerte, claro, el idioma, pues el tema de la globalización, etcétera. Pero particularmente aquí se practica mucho, y mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero se practica mucho hablar en los dos idiomas al mismo tiempo. O sea, estás hablando en español y completas la frase en inglés. Y a mucha gente se le hace pretencioso y se le hace mamón. Pero pues es un tema de lo que dices. O sea, aquí me tocó vivir y la influencia de la cultura norteamericana, pues es inevitable, es inevitable. Y te voy a decir algo que a mí me gusta mucho el lenguaje. El lenguaje demuestra la emoción de las personas. Entonces, cuando hablas, la expresión no solamente es la palabra y su significado, sino la manera en la que la dices tiene una manera de expresarse. Y entonces la expresión que nosotros aprendimos es una expresión combinada. Una expresión que trae la carga de, no sé, a lo mejor de algo que vi en MTV en algún momento, y eso se volvió parte de la cultura, y esa cultura la traigo aquí en mi corazón, y esa cultura la saco cuando hablo de estas cosas. Entonces es emoción sobre el lenguaje, y entonces yo lo mismo esperaría ver para alguien que tiene otra relación en otros espacios que utilicen ese lenguaje de manera emotiva, y entonces es bien chingón ver cómo de repente no hay manera de expresar eso que traigo adentro más que con una palabra que no es español. Que no está en español, sí, y pues para muchos aquí es normal, y te encuentras gente que te entiende y lo sales de tu entorno y hablas así, y pues no te ven con buenos ojos, no se entiende. Y entonces sí es un tema, porque sí, yo defiendo, yo insisto en que sí hay un lenguaje distinto, ¿no? O sea, hay un idioma que mucha gente no entiende y que se habla en la frontera, y nos incluyo en la frontera porque pues realmente, a ver, que no estamos pegados a la frontera, y sí, como tú dices, sí, güey, te sientes fronterizo, pero estás a 3, 4 horas de la frontera. Sí. Sin embargo, a ver, si haces zoom out un poquito, hablando de palabras en inglés, te vas hacia arriba y ves que el tamaño del territorio y del continente, etcétera, pues analices que realmente estamos bien pegaditos, bien cerquitos de la frontera. O sea, y yo te diría, ahorita usaste un término que a mí me encanta, que es la isla del desierto, güey. Nosotros estamos en medio de la nada, y entonces cuando la gente me pregunta, oye, ¿y qué tan lejos están de Estados Unidos? Pues 360 kilómetros, 3 horas y media, 4 horas, ¿no? Güey, está lejísimos. No, güey, porque a Chihuahua, si te quieres salir de Chihuahua, tienes que manejar 4 horas para cualquier lado, güey. O sea, totalmente. Este pedo es, pues estamos en la isla del desierto, nosotros somos en la frontera porque eso es lo que nos tocó estar, y hay una oportunidad ahí de ver esa cultura que, tan chihuahuense y rancheros como somos, todo chihuahuense, el que le preguntes, trae una influencia, tiene familia, tiene parte de su cultura, porque la música, porque la televisión, porque en la escuela hay una intención importante de que la gente hable inglés, y es porque somos parte de esta frontera. Sí, incluso el tema de la familia también. O sea, es un elemento esencial en este punto. La gran parte de las familias en Chihuahua están divididas por la frontera. Ahí yo diría que el 80-90% de las familias tienen miembros que se fueron a Estados Unidos, y juntarse pues es un conflicto, es un problema, es un tema, ¿no? Entonces esa influencia, a ver, con los valores mexicanos de la familia, pues nunca te desarraigas por completo, y siempre hay reuniones y siempre existe eso, y entonces la cultura pues va y viene, ¿no? Va de aquí para allá, y luego ellos modifican, ya lo mencionabas tú, tu hermano, y vienen para acá.
Entonces, hasta ahí viene también el tema de la comida, Sí. que es otro tema que estaría excelente explorar. Ese es el que yo creo que me va a encantar más. Ojalá Sí. podamos hacerlo ya con aquí Que en sea la empírico, estación, así real, sí, Porque- probar. No, una discusión eterna es el Taco Bell. El Taco Claro, Bell sí, es sí, como, eso no son verdadero tacos, taco, güey. no es un Pues, taco. no importa, güey, si no son tacos, güey. Es una expresión de lo que podría ser un taco allá. Sí, Y está hecho para eso. Perfecto, güey. No pasa nada. Acá lo apreciamos por lo que es allá y seguramente los de allá apreciarán lo de acá por lo que es acá, ¿no? sí. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer esa exploración, de entender que nos toca probar una diversidad enorme. Y eso es lo Sí, chido. eso es exactamente eso. Es de que podamos explorar, poner aquí esa diversidad, digamos, de cierta forma, plasmarlo para que otras personas lo vean, porque como estamos en una isla, y es que si no nos creen, abran ahorita su Google Maps y busquen la ciudad de Chihuahua, por favor. Y luego analicen, hagan ese zoom out que decía yo y abran la pantalla y vean en dónde estamos, ¿no? Y entiendan que, pues precisamente, a pesar de que estamos lejos, pues compartimos todo eso, ¿no? Sí. Otro tema que tiene un montón de razón de influencia, pues son las tradiciones compartidas, ¿no? Sí. En la primaria yo recuerdo toda la vida el conflicto de que si se debía o no celebrar el Halloween, ¿no? Sí. Si el Halloween es del diablo, nos decían, ¿no? Y nos decían incluso, había maestras de que no, es que ustedes deberían celebrar el Día de Muertos. Y luego, pues, ok, sí, porque o sea, no los dos. Exacto. Y eso es lo que yo siempre pensé. ¿Por qué no los dos? O sea, son dos fiestas bonitas, interesantes, que para nosotros confluyen aquí. O sea, realmente sí hay una cultura del Halloween en Chihuahua y se ha hecho un trabajo de que exista la cultura también del Día del Muerto, de Día de Muertos. Y pues digo, a mí en lo particular, el Día de Muertos se me hace la fiesta más bonita que existe en la idiosincrasia mexicana. De acuerdo. Y me encanta, pero yo sí la siento como que es una tradición que adopté de México. Y entonces, pero pues yo soy mexicano, ¿entiendes? Entonces, no nací festejando el Día de Muertos. A mí, de cierta manera, me llegó el Día de Muertos, lo vi y me encantó. Pero realmente cuando yo era niño y crecí, pues el Halloween era lo que se celebraba, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho también a la gran diversidad de lo que es México, ¿no? México que tiene tantas maneras de interpretar lo que es ser mexicano, las fiestas que tenemos, la manera en la que vivimos esas fiestas. Para nosotros es una combinación en donde, sí, yo también viví primero el Halloween Sí. y gracias también al esfuerzo que hicieron mis papás de decir, oye, no, pero también esta parte, aprendamos esto y tiene un valor grandísimo, ¿no? A mí lo que me encanta del Día de Muertos, pues es el honrar a tus ancestros, el estar ahí presente y traerlos de vuelta. Es la mejor perspectiva de la muerte que puede haber. O sea, definitivamente. Hacia el mundo es así algo que hay que... Pero como dices, tienes que seguir. adoptar la cultura de alguna Sí, manera. sí. Y entonces creo que también ser fronterizo significa también decidir sobre qué cultura quieres vivir, cómo te quieres expresar, en qué círculos te quieres hacer ser parte de, ¿no? Y lo mismo diría, y a lo mejor ya es un fenómeno mundial muy grande, pero la Navidad de alguna manera también tiene esa parte muy americanizada la manera tradicional mexicana que es muy diferente y quizás yo no practico la religión católica, pero sigue siendo una fiesta común cultural para todos nosotros. Sí, se vuelve un tema familiar, pero con esa diferencia de, por ejemplo, el contraste con lo que es el Día de Reyes, más al sur del país, que aquí, pues el Día de Reyes, pues no, bueno, salvo que ustedes nos digan otra cosa, pero al menos en mi familia, pues el Día de Reyes nunca fue una gran celebración y los Reyes me trajeron gran cosa cuando era niño tampoco. Entonces, es decir, que lo mejor del Día de Reyes son los tamales en el Día de la Candelaria. Sí, el monito y luego comer tamales después de la promesa. Pero esta sería mi pregunta para todos ustedes, es
qué parte de la rosca les gusta más. Porque la neta no es que sea el mejor pastel del universo y no me sacrifiquen. Está todo lleno de azúcar por afuera, está bien gacho, pero... Algunas partes están chidas, pero luego otras no tanto. Cada quien decidirá cuál es la que le gusta. Yo creo que hay que decidir, y es lo que me gusta también de vivir en este mundo fronterizo, hay que decidir qué cosas te gustan. Y a lo mejor pasa en todos lados, obviamente. A nosotros nos tocó esta diversidad de cosas que creo que nos da una oportunidad de forjar nuestra identidad, ¿no? Y volviendo al tema que a mí me llama mucho la atención es cuáles son las capas que tengo, y si las veo, cuáles son las capas a las que decido ponerles atención para que sean parte más presente de mi vida. Y entonces, si voy a ser parte de una comunidad que le ponga énfasis a la gastronomía, oye, es gastronomía chihuahuense tradicional, dónde se hace, por qué se hace, que es que es un chile pasado bien hecho, que es una rueda de calabaza, que son estas cosas que nos hacen más chihuahuenses. Y luego, ¿cuáles son esas otras cosas que tenemos la oportunidad de ver, ¿no? O sea, nosotros nos enorgullecemos mucho de nuestra carne asada. ¿Pero por qué? Yo creo que más por la convivencia que porque sea la mejor carne asada del mundo y no me sacrifiquen, pero por el tipo de evento por el tipo de ocasión que porque tenemos la oportunidad de hacer carne asada cada martes y jueves, porque nosotros estamos en un mundo donde el señor, si tú tienes una familia ranchera, a lo mejor la vaca se rompió la pata y tuvieron que sacrificarla. Y te traen unos cortezones. Hay carne para todos, ¿no? Sí. Y alguien va a hacer algo con la cabeza y alguien va a hacer algo con la carne que quede y va a haber carne. Sí. Pues hay que hacer carne asada, o sea, no hay de otra. Y si no se muere la vaca y ya la habían matado y se te antojó la carne asada, si encuentras carne de calidad en el supermercado. Y si el pretexto era juntarte con tus amigos, pues hay carne para asar. Y es el pretexto perfecto para juntarse y tener como un punto de encuentro que también se vuelve un punto de orgullo y que luego pues, llegar a la gran mamada, ¿no? Y decir, no, pues es que así se asa la carne y la chingada. Y se convierte en un tema de identidad. Entonces, pues bueno, esa es la idea. Esa es la idea general. A lo mejor yo creo que más o menos... Hay tocamos que explorar, todos los temas, hay mucho que explorar. Parte de la idea de explorar esto es plasmarlo, hacerlo público, compartirlo con la gente del internet, porque si bien hay un montón de contenido de Chihuahua y hay un montón de contenido de la cultura norteña y hay música, que la música la tocamos de refilón, pero también es un tema que nos interesa muchísimo explorar. Y incluso tener aquí exponentes. Estamos en un espacio que además está hecho para la música. Nuestros invitados además podrán hacer música aquí al lado y luego venir y a platicarnos de esa música aquí. Y eso, la oportunidad. La música es la expresión refinada de la cultura. Y no me refiero porque tenga que ser muy elegante, puede ser como quieran, ¿no? Pero es refinada porque se procesó para hacer música. Y entonces ya con esa intención estás creando arte, estás dando la oportunidad de una expresión de un grupo particular, estás dando paso a una oportunidad cultural muy interesante. Y eso para mí es valiosísimo. Entonces ya saben, todos ustedes que son la resistencia del bistec, los invitamos a acompañarnos en esta aventura, en esta exploración que vamos a estar haciendo. Vamos a estar publicando aproximadamente cada mes, cada 15, 20 días, más o menos. Resistan con nosotros. Resistan con nosotros. En su carnicería de confianza. Un corte de vez en cuando. Sí, también. Y los invitamos a seguirnos, a suscribirse y estar al pendiente de los siguientes episodios. Y bueno, habrá de todo. Muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá.